permiso o algo en lo que le choca, es para dar su examen. Entonces, eso sería por una parte, para los que no entraron a la primera clase. Ya, entonces vamos a volver a recordar algunos conceptos por si es que no han practicado. Entonces, teníamos los solsticios, que los solsticios eran la inclinación máxima que tenía la Tierra de los 23 grados con 27 minutos, o como nosotros lo llamamos, los 23.5 grados de inclinación que tiene la Tierra. Y también a los solsticios les llegaban los rayos de manera perpendicular, pero cuando eran los trópicos de Cáncer o de Capricornio. Luego tenemos el equinoccio, que en el equinoccio los rayos nos llegan de manera perpendicular a lo que es la línea del ecuador. Entonces, sabíamos que con los solsticios y equinoccios, con el movimiento de vaivén que hace la Tierra, esto llegaba a darnos lo que es las estaciones del año. Tanto así que vimos en la anterior clase que en los equinoccios el 21 de marzo, el 21 de junio, que es un solsticio, el 21 de septiembre, un equinoccio, y el 21 de diciembre, un solsticio. Como podemos ver ahí en las imágenes, están remarcadas lo que son la inclinación a cuál va con esos sentidos. Y en este caso, aquí abajo he puesto cuando el sol está al lado izquierdo, como podemos ver ahí. Y en el de arriba estaría el sol al lado derecho. Por lo que pueden notar, lo único que cambia son estos sentidos. Este de aquí sería cuando el sol está en el lado derecho, viene a ser con un sentido horario. Y cuando está en el sol al lado izquierdo, viene a ser un sentido antihorario. Y ahí hablamos de lo que es el equinoccio del 21 de marzo. Y asimismo, podemos ver, digamos, cómo cambian en el solsticio. Con el sol a la derecha, tenemos que es antihorario el solsticio del 21 de junio. Y el 21 de junio con el sol a la izquierda es horario. Y así, como ven, va cambiando. Entonces, si es que a algunos no le quedó claro cómo funcionaba el movimiento de la Tierra, entonces aquí yo les voy a mostrar. Entonces, pero este movimiento que yo voy a hacer va a ser con el del sol al lado derecho. Ustedes en una hoja en limpio van a hacer con el sol al lado izquierdo. Simplemente es lo contrario. Pero para que se dé un poquito de cuenta, lo van a hacer tipo bien detallado y yo se lo voy a poner como una tarea en claro, para que más o menos aprendan así. O si quieren hacen los dos, igual no hay problema. Es cuestión de para que aprendan, digamos. Entonces vamos a ver cómo se mueve con el sol al lado derecho. Entonces ahí teníamos marzo. De marzo nos vamos a abril, de abril nos vamos a mayo, de mayo nos vamos a junio, y hasta ahí cumplen los 90 días o los 3 meses o los 23.5 grados de inclinación que tiene la Tierra. Luego de eso, tenemos que aquí ya llegó a junio. Entonces, como ya llegó a junio, tiene que volver porque ya no puede seguir inclinándose más. Entonces sería junio, julio, ahí tenemos agosto y llegamos a septiembre. Entonces ya llegamos al punto que había iniciado lo que es para moverse. Entonces, de ahí llegamos a lo que es septiembre. De septiembre nos vamos a volver a mover, pero con la misma inclinación hacia el otro lado, o sea, el mismo ángulo, en otras palabras. Entonces, septiembre, de ahí tenemos octubre, de ahí tenemos noviembre, de ahí tenemos diciembre. Luego, como sabemos que ya no podemos
movernos un poco más porque sería un recorrido más aparte de los 23.5. Entonces, ¿qué va a pasar? Que yo estoy en diciembre, de diciembre, enero, luego febrero y llego a marzo. Y como ven, se va a volver a repetir lo que es lo mismo. Y si nos fijamos, esto viene de esta manera, así. ¿Y este qué hace? Se va de esta manera, así. ¿Y este qué está haciendo? Este de aquí, ¿qué es lo que hace? Como llegamos a este punto de aquí, se va a seguir moviendo hasta acá. ¿Y de aquí qué hace? Se viene hasta acá. Y así es como de aquí otra vez, ya que pasa, se viene a este punto, de aquí otra vez vuelve acá, así y así. ¿Se entendió eso? Ya. Entonces vamos a continuar. Ya. Sabíamos o nosotros hacíamos las mediciones con lo que es en la latitud, que lo medíamos desde los rayos solares hasta la línea del Ecuador o viceversa, y sus hemisferios se mantenían. Luego tenemos la deflexión, que esto lo medíamos desde los rayos solares hasta la línea del Ecuador y cambia su hemisferio. 30 grados sur está graficado en el norte. Y lo mismo si es 30 grados al norte, graficados en el sur. Luego tenemos lo que es la inclinación, que la inclinación dijimos que se miden desde la línea del Ecuador hasta los rayos solares y esto mantiene su hemisferio, como vemos ahí, y también mantiene su hemisferio, como estamos viendo. Luego habíamos visto lo que era la altura solar o cómo se graficaba lo que es la deflexión de acuerdo a la altura solar. Entonces la deflexión, la parte más cercana al plano vertical, la altura solar, que es la parte más cercana al plano horizontal, y de eso sacamos de que la deflexión más la altura solar viene a ser igual a 90 grados. La D la deflexión y a S la altura solar. Y este pequeño gráfico de cómo estaríamos ubicados si es que los rayos nos estarían llegando por la espalda o de frente. A lo cual, como yo les comentaba en la anterior clase, si estuviésemos parados aquí en medio, tendríamos más radiaciones bajo la cabeza. Por eso es que aquí, cuando estamos ubicados en la línea del Ecuador, nos llega de manera perpendicular lo que son los rayos solares. Ya, ahora vamos a ver un ejercicio que dice: una persona tiene una ubicación geográfica de 12 grados sur y observa una altura solar de 65 grados por la espalda al mediodía. ¿Qué fecha es? Entonces, como vieron en el último gráfico que vimos acá, nos va a señalar dónde es que estamos ubicados nosotros realmente. Entonces, vamos a ir de acuerdo a eso. Entonces dice que tenemos una ubicación geográfica, que quiere decir que tenemos una latitud de 12 grados al sur y se observa una altura solar de 65 grados. Entonces, yo sé que la deflexión más la altura solar me da lo que es 90 grados. Entonces, simplemente despejo. Digo que la deflexión menos los 65, mejor dicho, los 90 menos los 65 de altura solar me da 25 grados. Pero, ¿cómo saber dónde estoy ubicado? ¿En el norte o en el sur? Porque simplemente me está diciendo que me dan por la espalda.
Entonces yo me vuelvo a lo que es el gráfico, o ahí mismo le muestro el gráfico, para que los rayos me den por la espalda donde debo estar ubicado. Debo estar ubicado en el norte. Pero como es una deflexión y se grafica del lado contrario, yo no puedo decir 25 grados al norte, porque ¿qué pasaría? Que si digo 25 grados al norte y los coloco, pongamos aquí, estaría mal. ¿Por qué? Porque estos se grafican del lado contrario. Entonces, si yo diría 25 grados al norte, es como si estuviera diciendo que estoy acá. Pero si pongo aquí lo que es mi rayo solar o la personita que es en este caso, estaría haciendo que los rayos están de frente. Entonces yo no necesito de frente. ¿Qué es lo que hago? Entonces, simplemente analizo y voy a decir que esto es sur para que con ese hemisferio o esa ubicación yo pueda graficarlo en la parte de arriba. Para que yo pueda graficarlo acá. Y aquí quiere decir que yo voy a estar ahora sí por los rayos que me van a dar por la espalda, como vemos aquí. Entonces, ese sí estaría bien. Y este sería sur, 25 grados al sur. Eso sería una de las maneras para poder analizar cómo graficar esa deflexión. Porque si la grafican mal, de ahí está mal todo. Entonces, ya tenemos la ubicación de la deflexión. Entonces, son 25 grados al sur. Entonces, ahí yo pongo los 25 grados al sur. Ahora me está pidiendo fecha. Y dijimos que para la fecha hay 3 condiciones o 3 criterios. La primera que era cuando es igual a los 23.5, existe una fecha. Cuando es mayor que los 23.5, mejor dicho, no existe ninguna fecha. Y cuando es menor a 23.5, existen 2 fechas. Entonces, el recorrido que nosotros vamos a hacer es de la latitud, porque ahí ponemos lo que son los equinoccios para mejor facilidad de trabajo. Entonces, en nuestro caso, ¿de dónde partiríamos? De la línea amarilla hasta la línea tipo morada. Entonces, para ir hacia allá, ¿qué es lo que va a pasar? Que vamos a tener este sentido de aquí. Y ese sentido de ahí, con el sol al lado derecho, lo tiene el equinoccio del 21 de septiembre. Entonces, tendríamos que ir desde el 21 de septiembre, ver el recorrido para poder analizar las demás cosas. Simplemente vemos que el recorrido va a ser ese ángulo. Entonces, nuestra fecha de partida 1 va a ser el 21 de septiembre, pero vamos a tener un ángulo de 12 más 25 y tenemos 37 grados. Entonces, 37 viene a ser mayor que 23.5, entonces no va a existir fecha. Simplemente sabemos que su inclinación a la máxima que puede llegar es a los 23.5, entonces por esa razón no hay fecha porque no puede moverse más. ¿Se entendió? Auxiliar, una consulta, disculpe. ¿Cuál sería la diferencia entre inclinación y declinación? Es que vi que hace el mismo movimiento del eje X hacia el sur en inclinación y declinación. Declinación nosotros aquí lo usamos como si fuera una ubicación o una latitud. Si es que a eso te referís, a cómo lo grafico, ¿no ves? Sí, es que vi que habla en los ejercicios de inclinación y declinación y hace el mismo movimiento en las dos del eje. Eso se ve de acuerdo a esto de aquí, a esta parte de aquí. Aquí yo le mostraba cómo se medían latitud
viene a ser igual que declinación o igual a una ubicación geográfica. Y esta es la manera que se puede graficar. O sea, se mide, como vemos aquí, desde la línea del ecuador hasta los rayos solares o de los rayos solares hasta la línea del ecuador. Por eso yo le pongo doble flecha. Y si queremos graficar 30 grados al norte, lo ubico en el norte. Y si son 30 grados al sur, lo ubico en el sur. Entonces esto sería como la declinación. Y luego está lo que es la inclinación, pero la inclinación ya no es viceversa como la latitud, digamos. Simplemente sí o sí tenés que medirla desde la línea del ecuador hasta los rayos solares. Igual mantiene ese hemisferio. Simplemente cambia que en la declinación o la latitud, aquí lleva doble flecha y aquí no lleva doble flecha. Ya, gracias. Ya. Ya, vamos a ver lo que es entonces el siguiente ejercicio. Dice, un punto con una inclinación de 12 grados sur el 23 de junio, ¿qué deflexión tendrá el 10 de agosto? Entonces, aquí nos está dando directo lo que es una inclinación. Esa inclinación, como les decía, se mide desde la línea del ecuador hasta los rayos solares y mantiene su hemisferio. Entonces, me dice que sería 12 grados al sur el 23 de junio. ¿Qué deflexión tendrá el 10 de agosto? Entonces, he visto que muchas personas lo que hacen aquí es directamente ir desde el 23 de junio hasta hallar lo que es la deflexión. Pero en algunos casos no funciona. Entonces, lo más recomendable hacer es primero hallar la ubicación que va a tener lo que es la latitud y luego de eso recién poder hallar lo que es la deflexión. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a ver. Como vemos aquí, no podemos usar lo que es el equinoccio de marzo porque ya se pasó de los 90 días. Es como si hubieran 92, se puede decir, porque es el 23 de junio. Entonces vamos a optar por usar el 21 de septiembre. Entonces, si vemos este gráfico de acá, ¿qué va a pasar? Junio está en esta parte de aquí, que quiere decir que junio está por debajo de septiembre. Por esa razón es que junio aquí mismo, para graficarlo, está por debajo del 21 de septiembre. Es lo mismo que esto de acá. Entonces, este equinoccio tiene este sentido. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros vamos a tener que partir, ya sea desde el 23 de junio hasta llegar al 21 de septiembre, respetando así lo que es el signo. Y para poder hallar ese ángulo y poder ver si la latitud va a quedar debajo o por encima de lo que es la línea del ecuador. Entonces, decimos que vamos a partir del 23 de junio al 23 de julio, son 30 días. Del 23 de julio al 23 de agosto son otros 30 días. Del 23 de agosto al 23 de septiembre son 30 días. Pero yo quiero el 21, simplemente le voy a quitar 2 y me quedan 88 días. Entonces yo hago la regla de 3 simple. Si para 23.5 grados yo tengo 90 días, ¿cuánto va a ser el ángulo que voy a tener en 88 días? Entonces, como le dije, regla de 3 simple, 88 por 23.5 dividido entre 90 me sale 22.97. Entonces, yo tengo que hallar la latitud que se va a encontrar ahí. ¿Por qué ahí? Porque estamos viendo que ese ángulo es mucho mayor que los 12 que habían anteriormente. Si un caso ese ángulo fuera menor, entonces ahí estaría debajo de lo que es la línea del ecuador. Entonces decimos que a simple vista vemos
que ese ángulo es igual a ¿qué? Igual a la latitud más los 12 grados. Entonces, despejo y yo sé que la latitud va a ser igual a los 22.97 grados menos 12. Entonces, la latitud que yo he hallado viene a ser 10.97 grados al norte. Al norte, ¿por qué? Porque según la gráfica quedó ubicado en lo que es en el norte y según el ángulo que hemos visto. Entonces, como aquí mantiene el hemisferio, si están al norte, pues va a ser norte nomás. Luego de eso, ahora sí nos vamos a enfocar en lo que es hallar la latitud. Y nos decía hallar, o mejor dicho, nos vamos a enfocar en hallar lo que es la deflexión. Entonces nos pedía hallar una deflexión que estaba, o nos decía que era el 10 de agosto. Entonces, otra vez volvemos a ver dónde queda el 10 de agosto. Entonces, vemos que está tipo por en medio de junio y julio, pero no sabemos si va a estar abajo o arriba. Ponemos un punto al azar, digamos, un rayo solar al azar. Entonces yo voy a decir que ahí está el 10 de agosto. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Sabemos que sería mantener el mismo sentido. Entonces, es decir, que vamos a ir desde el 10 de agosto hasta el 10 de septiembre. Son 30 días. Del 10 de septiembre al 21 de septiembre, que es el lugar que queremos hallar, son 11 días. Entonces, sumamos eso y todo lo que ha concluido son 41 días. Entonces, tengo que hallar ese ángulo, porque ese es el recorrido que hemos hecho ahorita, ir desde el 10 de agosto hasta el 21. Entonces, ese ángulo es el que vamos a hallar. Diciendo de nuevo, con la regla de 3, relacionando los 23.5 grados con los 90 días, y para 41 días, ¿cuánto va a ser el ángulo? Entonces, ese ángulo recorrido va a ser de 10.7. ¿Eso qué quiere decir? Que aquí se va a encontrar la deflexión que vamos a hallar o que hemos hallado. ¿Por qué? Porque la latitud que hemos sacado era de 10.90, si no me equivoco. Entonces es mucho mayor que el ángulo que hemos sacado. Entonces, la deflexión aquí va a ser igual. Va a ser igual a la latitud menos el ángulo. Entonces, como le decía, la latitud nos salió 10.97. Sería menos los 10.7 que era el recorrido. Y eso, como ven, es demasiado pequeña o muy chica lo que es la deflexión. Pero ese poquito ya nos indica que estamos por encima de la línea del ecuador. Y entonces, como estamos por encima de la línea del ecuador, sería 0.27 grados al sur. Y ahí terminaría. ¿Se entendió? Se vuelven a conectar, se va a acabar.
Ay. Colombia fue. Mentira. El modo fácil y rápido de preparar comidas atractivas y nutritivas. El examen. Mira esta pregunta. Sin ruido, por favor. Ya, vamos a ver el siguiente ejercicio. Que nos dice una persona cuya declinación es de 18 grados al sur, observa el sol con una inclinación horizontal de 80 grados de frente. ¿En qué fecha se encuentra? Y nos da una especificación de que el sol va a estar al lado izquierdo o sol al lado izquierdo, a la izquierda. Entonces, con eso vemos que este de aquí o estos sentidos ya no nos van a servir, sino que vamos a tener que hacer con esto otro sentido. Por eso le decía que sea en una hoja cómo funcionarían esos sentidos. Si un caso, ya. Entonces, empezamos a graficar. Como es el sol al lado izquierdo, lo vamos a ubicar todo hacia ese lado, ya no hacia el lado derecho. Entonces serían los 18 grados al sur y nos da, o mejor dicho, esto de aquí les voy a especificar que como vieron aquí al inicio, nos dice una inclinación con la horizontal. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo les decía que la altura solar era como la parte más cercana al plano horizontal, a eso se refiere. Ahora, si hubiera dicho una inclinación con la vertical, quiere decir que ya no me está dando una altura solar, sino que me está dando una deflexión, de acuerdo a los conceptos que vimos al inicio. Entonces, como nos dicen inclinación con la horizontal, que quiere decir que vamos a tener lo que es el dato de una altura solar. Entonces, con eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Teniendo o sabiendo ya que es una altura solar, nosotros lo que podemos hacer es graficar, pero graficamos lo que es la deflexión. Entonces, yo sé que la deflexión más la altura solar son 90 grados. Entonces, yo digo que si despejo, mejor dicho, la deflexión, me queda 90 menos la altura solar. Y luego de eso, yo sé que son, o queda 10, pero 10 ¿qué? Según el enunciado que nos decía, que nos dice que son de frente. Entonces, como es de frente, de acuerdo a esta ubicación,
así como vimos en el anterior ejercicio, tenemos que ver cuánto, o dónde, mejor dicho, queda ubicada. Si es una deflexión, entonces si son de frente, para que quede ubicado en esta misma zona, ¿qué va a pasar? Que la deflexión va a ser 10 grados hacia el norte, para que sea tipo, o vaya en esa ubicación. Entonces, como pueden ver, esto simplemente es como si se mantuviera hacia el otro lado. Sería tipo como lo mismo. Por eso es que yo tomo esta misma simbología para poder ubicar lo que es el 10 grados que va a estar de frente o por la frente. Entonces, teniendo ya eso, nos pedía hallar fecha. Ahí tenemos los 18 grados al sur. Vamos a tener los 10 grados al norte. Y luego de eso, ¿qué vamos a hacer? Es buscar qué sentido me va a favorecer para ir desde lo que es la línea amarilla, que es lo que es la latitud, y ahí vamos a poner los equinoccios, partiendo de ahí hasta llegar a los 10 grados norte. Entonces, tenemos que buscar este sentido. ¿Y qué equinoccio tiene este sentido con el sol al lado izquierdo? Sería el 21 de septiembre. Como les dije, es tipo lo contrario. Si fuera con el sol al lado derecho, tuviéramos que usar el 21 de marzo. Pero en este caso es con el sol al lado izquierdo, entonces ese sentido lo tiene el 21 de septiembre. Y vamos a hallar ese ángulo de recorrido para ver si va a existir o no existe fecha. Entonces vamos a partir, la fecha de partida 1 va a ser el 21 de septiembre hasta llegar a la línea roja o hasta los 10 grados al norte, que va a ser la fecha de llegada número 1. Entonces vamos a decir que vamos a partir del 21 de septiembre, el ángulo que teníamos ahí, si nos volvemos atrás, a simple vista vemos que serían los 18 menos los 10 y que sería un ángulo de 8 grados. Entonces, para 23.5 sabemos que son 90 días. Para 8 grados, ¿cuántos días van a ser? Entonces, con regla de 3 simple, me sale que yo tengo 30.63 días. Pero en los días yo mantengo lo que es el número entero. Entonces tengo 31 días. Entonces yo digo, desde el 21 de septiembre hasta el 21 de octubre son 30 días. Del 21 de octubre le voy a sumar un día más porque yo quiero 31 días, no 30. Entonces el 22 de octubre viene a ser mi primera fecha de llegada. Digo primera porque el ángulo de recorrido que vimos aquí al inicio es menor que los 23.5 grados. Entonces, van a existir lo que son 2 fechas. Y hasta el momento ya hemos hallado lo que es una fecha. Luego tenemos, ya, esto de aquí sería lo primero que hemos hallado. O sea, todos los gráficos que hemos hecho para la primera parte. Ahora, como existen 2 fechas, yo les decía en los anteriores ejercicios que para hallar la segunda fecha uso el solsticio más cercano a ese equinoccio. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si yo usé el 21 de septiembre, yo para poder hallar lo que es el recorrido de los 23.5 que voy a hacer, voy a hallarlo con el solsticio más cercano, que es el 21 de diciembre. ¿Y por qué ese solsticio? Porque como les dije al inicio, hace rato, con eso me da lo que es la inclinación máxima, o sea, del 21 de septiembre hasta el 21 de diciembre es el recorrido de los 23.5 grados.
A lo cual con el 21 de diciembre, hasta llegar a la línea roja, yo con eso hallo lo que es la segunda fecha. Entonces, ¿qué voy a hacer? Hallar ese ángulo. O sea, desde la celeste hasta la roja. Hallando ese ángulo, vamos a ver a simple vista que qué va a pasar, que estos 23.5 va a ser restándole lo que es el ángulo que hallamos anteriormente, o sea, este ángulo que vimos aquí o que está con línea azul. Entonces, eso es lo que vamos a hallar. Partiendo ¿desde dónde? Desde la fecha de partida 2, que va a ser el 21 de diciembre, hasta llegar a la línea roja, que sería la fecha de llegada a 2. Entonces decimos que la fecha de partida 2 es el 21 de diciembre y yo tengo, como les decía, los 23.5 menos los 8 grados, que va a ser igual a 15.5. Si 23.5 equivale a 90 días, para 15.5, ¿cuántos días voy a tener? Con regla de 3, me sale 59.36. Y es un número entero, 59 días. Entonces, yo voy a partir del 21 de diciembre al 21 de enero, son 30. Y del 21 de enero al 21 de febrero, son 30. Pero yo quiero 59, le quito un día y me queda que el 20 de febrero sería mi fecha de llegada número 2. Y ahí concluiría. ¿Tienen dudas, preguntas? Muy rápido, muy lento. ¿Ninguna? Pero inicié auxiliar una consulta. ¿Por qué lo empezó del lado de derecho, diría del lado izquierdo esta vez? Esa parte un poquito me confundí. Ah, porque el enunciado decía eso. Moringa. Era porque el sol estaba al lado izquierdo o era la especificación que daba el enunciado. Como puedes ver ahí. Por esa razón. Por eso les decía que aprendan también estos otros sentidos para que se les haga más fácil. O sea, saber dónde algo. Gracias. Ya. No tienen. ¿Sí? Ya. En sí es como usar otros términos, se puede decir. Es como si supongamos que tu examen ya te perdiste, digamos, porque no vas a saber cómo graficarlo. Esto de aquí, ¿qué va a pasar? Que esto de aquí, esta parte de aquí, para vos viene a ser lo que es una latitud. Una latitud. Una latitud. ¿Y qué va a pasar con la otra parte? Que esta parte que dice inclinación con la horizontal es una altura solar. Simplemente se cambian los términos de palabra. Y como vimos que la altura solar, para poder usar, que hemos visto la fórmula que decía de flexión más altura solar, a que igual a 90. Esto es igual. Entonces,
De ahí es que este dato nosotros sí sabemos graficar. Y si tenés este dato, ¿qué va a pasar? Simplemente la altura solar se la pasas al otro lado y te queda el dato. Y ahora de frente, simplemente con el dibujo que vimos anteriormente, puedes ubicarte, digamos. Solamente que tenés que saber, de acuerdo a la deflexión, cómo vas a estar ubicado. Simplemente, como te dije, son otros términos. Por eso, ya. A ver, vamos a ver aquí. Donde inicia, viene a ser los 18 grados. Ahí es donde inicia. Y te dice que está observando a cierto lugar, como dijimos que era una distancia, lo que son las latitudes, entonces estás ubicado a cierta distancia, que sería el 18. Estarías ubicado a ese porcentaje. Entonces vos estás observando, lo que quiere decir, aquí creo que está completo. Aquí. Ya. Primero así, sin fecha. ¿Qué va a pasar? Que está diciendo que vos estás aquí. El primer gráfico sería ese, que vos estás ubicado ahí, a los 18 grados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que te está diciendo que vos estás observando el sol acá. Estás observando el sol. Y que lo estás observando de frente. Entonces, como estás observándolo de frente a cierta altura solar, te dice, ¿no ves? Entonces, ¿eso qué va a pasar? No sé si viste en la anterior clase que teníamos esto, es lo mismo que habíamos dicho. Aquí tenés una deflexión, tu altura solar, pero nosotros queremos graficar esto. Para graficar eso, ¿qué hacemos? Con la misma fórmula sacamos el dato, y con ese dato, ¿qué hacemos? Graficar este de acá. Entonces, para poder hallar la fecha con esa deflexión que él te está dando, o te está dando para que vos halles la deflexión, y en esa deflexión halles el dato, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué vos vas a hacer esto? Si vos estabas aquí, te vas a ir allá donde te está pidiendo. Entonces, aquí te está pidiendo. Por eso, este sentido, que vos vas a caminar, se puede decir, o recorrer hasta llegar aquí. Y aquí vas a estar ubicado a la deflexión que él te está dando. Ahora, ya. ¿Alguna otra duda? Pregunta. Ya, si no tienen más dudas, voy a tomar la lista. Y le voy a compartir eso. Creo que pueden verlo. Ya. Esta es la del anterior y esta va a ser, bueno, de ahora. Acuña, Chuquichambi. Presente. Ya. Aguape, Barriga. Presente. Ya. Aguilar, Arroyo. Apaca, Ortuño. Presente.
Aparicio Vargas. No hay. Ya. Arce Rivera. Arteaga Muñoz. Presente. Presente, Arteaga. Ya. Enrique. Asturizaga Roja. Avendaño Arana. Arapa. Ayala Condori. Barbero Fidel. Bonilla Montaño. Cava Ferreira. Kawasiri David. Presente. Calizaya Camacho. Presente. Campo Torrico. Presente. Candia Barrientos. Auxiliar. Sí. Avendaño Arapa, presente. No me pude escuchar. Ya. Candia Barrientos. Cantón Villalpando. Chané Chanevi. Chávez López. Chuy Villegas. Claudio Rosales. Presente. Claudio. Ya. Colque Arcibia. Presente. Sí. Ya. Colque Coronado. Corcos Díaz. Presente. Díaz Espinosa. Presente. Durán Equise. Fernández Choquechambi. Presente. Fernández Ubina. Flores Fernández. Flores García. Flores Gutiérrez. Flores Medina. Presente. Flores Plata. Flores Puita. Flores Gutiérrez. Auxiliar. Auxiliar. Flores Gutiérrez. Leandro. Sí. Ya. Ya. Flores Puita. Francés Colque. Galeán Mendoza. Galvis Yepes. García Marca. García Medrano. Gorena Sotomayor. Gutarra Carvajal. Herrera Áñez. Presente, Herrera. Ya. Leopold Vargas. Huanca Crismar. Jaldín Quirós. Ledesma Eric. Ya. Ledesma Eric. León Flavia. Lobo Virgüez. ¿Flavia está? Sí. Ya. León Virgüez. Lupe Mamani. Mamani Saavedra. Mariscal Rivero. Martínez Ramírez. Mariscal, presente. Ya. Martínez Ramírez. Melgarejo Molina. Mendoza Cuesta. Miranda Iván. Mojica Luis Miguel. Moyo Cayo Braulio. Montaño Braulio. Sí, presente. Ya. Montaño Luis Enrique. Presente. Orellana Cristian. Montaño, presente. Ya. Orellana Cristian. Padilla Maturano. Pérez Menchaca. Pérez Velasco. Pessoa Chávez. Sí, presente, Pérez Menchaca. Ya. Pérez Velázquez. Pessoa Chávez. Presente. ¿Quién? Presente, Manuel. No me dio. Eso igual presente. Pérez Velázquez Manuel. Sí, presente. Pessoa Eso. Chávez. Igual presente. Peña Jennifer. Quispe Díaz. Quispe Estrada. Ramírez Presente, Quispe Guzmán. Estrada. Presente.
Ramírez Guzmán. Ya. Rengifo José Luis. Ricalde Lucas. Presente. Rivera, ya. Rivera Ángel. Ya. Rivera Ángel. Robles Campos. Presente, Robles Campos. Ya. Rocha Argote. Presente. Ya. Rodríguez Herrán. Presente. Rojas Medina. Presente, Roja Medina. Rojas Sánchez. Rondales Carvajal. Berta. Presente. Presente. Ya. Sandoval. No hay. Sandoval, presente. Ya. Suárez Montalbán. Suárez Paniagua. Presente, Paniagua. Torres Cayo Zulma Eugenia. No hay. Torres Karen. Presente. Urgel Pedraza. Valverde Luis Fernando.